Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por estar nuevamente en el quinto día de nuestro curso sobre las parábolas y una lectura insurgente de ellas. Ya nos queda esta y la próxima semana y estamos terminando. Y espero que esto sea la punta del iceberg para su propia investigación, sus propias lecturas. Tienen por lo menos la pauta para iniciar y a partir de eso ustedes también pueden ir averiguando. Hay muchas parábolas que no vamos a poder alcanzar a ver por cuestiones de tiempo y por razones lógicas del curso, pero entonces les va a quedar un sinfín de parábolas que ustedes también van a poder releer y van a poder encontrar algunas cosas. Eh, Hoy día lo que quiero que podamos analizar y ver es cómo es que las parábolas eh, se deben de entender desde, desde una premisa muy particular, y es que las parábolas pertenecen a la realidad contextual del pueblo. No, las parábolas no son dichos religiosos, por decirlo de alguna forma. Ya ustedes no van a encontrar un paralelo con el Antiguo Testamento, en donde un cuanto sea un profeta y ha dicho tal o cual cosa. No, porque pertenecen a la sabiduría popular. Y eso ustedes no deben, o más bien, cada uno de nosotros no debe de olvidar, ya que las parábolas son sabiduría popular del pueblo. Lo que significa que esta sabiduría popular también se topa con la sabiduría popular de nuestros pueblos, de nuestros pueblos originarios, de donde sea que nosotros seamos, mayas, ¿cierto? Mapuches, higuitas, del pueblo que al pueblo que nosotros pertenezcamos, de alguna forma estas parábolas, ¿cierto?, se topan con ellas. Pero quiero decir una cuestión para partir, una cuestión que quiero que ojalá se pueda entender bien, eh, porque, y en esto también me da muchísima pena y creo que ah, aquí, aquí es donde el herido ya no pasa a ser una persona, sino que pasa a ser un pueblo, y un pueblo gigante. ¿A qué me refiero? Cuando digo que las parábolas también funcionan como sabiduría popular, estoy diciendo de que en este paralelo, en donde podemos hacer calzar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Junto con la de las parábolas, estoy diciendo de que hay una especie de igualdad en cuanto a la formulación de ellas, el por qué se dice, el para qué son usadas. Nuestro gran problema y el por qué hoy día, desde la colonia en adelante y quizás mucho antes, los pueblos originarios fueron vapuleados, fueron violentados, lo que significó que hubo una pérdida de valoración respecto de la sabiduría popular. Pero ¿cómo llegamos a eso? De hecho, el tema del cómo es que nosotros leemos a nuestro pueblo originario es una cuestión que de verdad debería dolernos a cada uno de nosotros. Debería dolernos el hecho de que hemos transformado a los pueblos originarios en el herido que está al costado del camino. Lo hemos dejado de lado y lo hemos abandonado a su suerte. Y en muchos casos, y esto también espero que se pueda entender bien, y en muchos casos también hemos sido nosotros testigos silenciosos de eso, lo que significa que de alguna forma lo hemos aprobado. Pero ¿qué es lo que tenemos que tratar de recuperar? ¿Cómo es que funciona la parábola? También teniendo en cuenta esta clave intercultural y decolonizadora que de alguna forma la religiosidad actual, especialmente el cristianismo, ha montado sobre los pueblos originarios.
Y esa es una cuestión que am, nosotros deberíamos de revalorar. Nosotros abandonamos lengua, cultura, identidad religiosa. Nosotros la hemos abandonado, es decir, por ser, y espero que se entienda bien lo que voy a decir, pero por ser cristiano, yo no puedo ser mapuche, no puedo tener una cosmovisión mapuche, no puedo cumplir con los ritos culturales de mi propia etnia. ¿Me estoy explicando? Porque en eso abandono el cristianismo. Pero eso fue verdad. ¿Cómo funcionó en el sistema religioso todo esto? ¿Por qué llegamos nosotros a despreciar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra religión, nuestros valores ancestrales? ¿Por qué los despreciamos? ¿Por qué no los hemos revalorado? Y entiendo que en algunos casos esta cuestión puede ser muy, pero muy compleja, especialmente en aquellos países en donde la brutalidad hizo, por ejemplo, que en Dominicana se perdiera más del 90% de la población. Y que en algunos casos, por ejemplo en Chile, solo hoy quedan un par de etnias que de alguna forma el mismo sistema terminó comprando. Por lo tanto, lo étnico casi es un mito. Enrique conoce a una machi, ¿cierto? A alguien de los pueblos originarios con quien ha compartido, con quienes hemos compartido, y que el cómo es que de alguna forma tenemos puntos en donde nos podemos encontrar, pero que nuestra estructura mental nos ha impedido justamente que podamos conectarnos y reconectarnos con aquello que de alguna forma, ¿cierto?, tuvimos. Y no entendemos esto porque el tema ha funcionado, voy a tratar de explicarlo lo más, eh, lo mejor posible. Si no se me entiende, ustedes por favor me dicen y me hablan y me corrigen si es que necesitamos corregirlo. Primero, nosotros vemos el judaísmo y el cristianismo como religión, ¿sí? Es una religión. Existe la religión judía y existe la religión cristiana. Sin embargo, la cosmovisión de los pueblos originarios se ven como espiritualidades, pero no como religión. Esto tiene una razón de ser, esto tiene una explicación, pero también tenemos que preguntarnos si no tendríamos que replantearnos el judaísmo y el cristianismo a partir de creencias ancestrales, lo que nos ayudaría a entender de que la cosmovisión del judaísmo y del cristianismo también tienen una estructura ancestral y no una estructura propiamente religiosa, sino más bien conectada con aquello que de alguna manera los une a la tierra y al sentido de vida. ¿Me estoy explicando? Si estoy enredado, por favor me dicen y trato de replantearlo. Entonces, el cristianismo y el judaísmo son vistos como religiones, pero sin embargo, las espiritualidades de los pueblos originarios son vistos como una espiritualidad y no como una religión propiamente tal. Pero partamos desde el judaísmo y del cristianismo como también espiritualidades ancestrales. ¿Por qué? ¿Y en qué están vinculadas? Y creo que ya lo dijimos en algún momento dentro de las clases. En el Génesis se nos muestra, ¿cierto?, que el hombre ha salido ¿de dónde? De la tierra. Ya. Sigue saliendo de la tierra. La palabra Adam está conectada con la palabra Adamaj, que significa tierra, y Adam es simplemente polvo. De ahí que el texto va a decir, y después el polvo vuelve a ser polvo.
está conectado con la tierra, está vinculado con la tierra. De hecho, cuando se castiga a Adán, le dicen de aquí en adelante, tú vas a sudar para poder recoger la siembra. La conexión que ellos tienen con la tierra es aquello que nosotros hemos perdido de vista. Solo vemos la conexión del hombre con Dios, pero no del hombre con la tierra. Y el judío está conectado con la tierra. De ahí que en las leyes está la ley del jubileo. Y está también la ley, cierto, que decía que después de 6 años de cosecha, un año tenía que ser para que la tierra descanse. Están vinculados, están asociados. El hombre es un agricultor en el texto bíblico y está relacionado y ligado justamente a la tierra. De hecho, Abraham está justamente ligado al territorio y a la descendencia. Lo mismo que pasa con los pueblos originarios. El cristianismo primitivo también justamente, ¿cierto? Tiene estas mismas raíces judías y no surge de la nada, sino que justamente vinculados también. De ahí que la mayoría de las parábolas tienen relación con el cultivo, con la tierra, con la siembra. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Los pueblos originarios nuestros generalmente están vinculados a la Pachamama. ¿Cómo es que nos vinculamos con la madre tierra? ¿Cómo es que la tierra es la que nos da y nos provee del fruto necesario para nosotros poder alimentarnos? Pero el cristianismo posterior digo, al cristianismo primitivo, demonizó las creencias originarias a tal punto que entonces ya la Pachamama pasa a ser una herejía. ¿Me estoy explicando con lo que estoy queriendo decir? Si vamos a vincular las parábolas justamente con nuestras creencias ancestrales para no despreciar lo que somos, sino para apreciar quiénes somos, desde dónde hemos salido, cómo es que llegamos hasta aquí. ¿Por qué es que nuestro pueblo no tiene las mismas creencias, cierto? Que las creencias que ahí pueden haber en Honduras, que pueden haber en Dominicana, que pueden haber en El Salvador, no importa de dónde sean, pero hay algunas que son distintas. Sin embargo, nos vinculamos todos a través de la tierra. Y todo aquello que los pueblos ancestrales enseñaron a sus descendientes estaba vinculado justamente por su amor y su apego al territorio, al territorio. La colonización, más que la constantinización, de alguna forma, justamente, ¿cierto? Produjo todo esto. Si bien Constantino le dio este carácter institucional a la iglesia, más tarde va a ser el colonialismo el que le va todavía a restar peso a las creencias ancestrales, justamente como forma de opresión. Fíjense, la palabra desarrollo está vinculada al cristianismo. La palabra civilización está vinculada al cristianismo. Sin embargo, en vocabulario de los pueblos originarios, la palabra para poder hablar acerca de este desarrollo está muy relacionada con lo que se llama, ¿cómo se llama? El buen vivir, que es contrario a la premisa, a la premisa cristiana vinculada al capitalismo, que es el vivir bien. Vivir bien no está conectado con el buen vivir, porque el buen vivir no es solo prioridad mía,
sino que es prioridad de todos los seres que cohabitan el lugar, el buen vivir. Y el vivir bien, que estaba relacionado con el desarrollo, estaba relacionado también con la explotación. Para poder vivir bien es necesario explotar. Y el desarrollo es contrario a la estabilidad que tenían los pueblos originarios, que no luchaban por progresar de la forma en la que entendemos nosotros el progreso, sino que luchaban para poder sustentar la comunidad y vivir a partir de aquello que ellos mismos cosechaban y que ellos mismos tenían. Enrique, ¿usted quiere decir algo? Ah, que tenía dado el micrófono. ¿Vamos bien o Es que no? delante iba a decir suma causai, por eso puse, pero no. ¿Vamos bien, cierto? Dígame, Rosita Lila. Es que ahorita estoy recordando con esto que dice usted que se demonizó las culturas ancestrales. Estoy recordando que aquí en la presidenta que acaba de salir trajo a la casa presidencial hacer una limpia a un pueblo, el pueblo Lenca, ¿verdad? Y ahorita cuando entró el nuevo gobierno, le llevaron a sacerdotes a que vayan a echar agua bendita a la casa presidencial porque habían traído demonios, ¿verdad? Con los del pueblo Lenca. Eh, demuestra un botón, dicen por ahí, para que vean ustedes hasta dónde llegamos con el asunto. O sea, y eso no es una cuestión religiosa, sino una cuestión política. Es para ganar adeptos. No es porque ni siquiera en realidad crea que va a ocurrir tal o cual cosa. Es una cuestión. Dígame, Juanito Hernández. A principios de este mes se celebra todos los años aquí en Tegucigalpa el Día de la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Y a veces yo me paso por ahí con cierto interés. Y una cosa que he observado y que me ha gustado bastante es que los garífuna, que son un pueblo eh, de negro Caribe que están en el norte de Honduras, vienen a hacer sus reverencias ante la imagen, al templo ese, la basílica, pero lo hacen en su lengua, con su música, con sus instrumentos, con sus danzas. Entonces es una forma interesante porque ellos no han logrado arrebatarle sus expresiones culturales que de alguna manera los mantienen conectados con sus ancestros. Eh, y eso es lo que pasó con los otros pueblos nuestros, y eso tiene un claro, ¿qué le digo? Una clara intención. En la medida en que nosotros somos dislocados, dicen algunos, o sea, arrancados de nuestras raíces históricas y de nuestras raíces culturales, nos volvemos totalmente vulnerables a cualquier dominio. Porque las raíces de la resistencia humana y social o de un pueblo están en su cultura, están en su historia. Así es, muchas gracias, Juanito Hernández. De ahí que muchos ideólogos políticos hoy día hablan acerca de esta famosa guerra cultural, que de alguna manera, cierto, ha penetrado también las instituciones. Eh, Sin embargo, uno también debe de entender una cuestión muy particular. La Biblia no es un libro que niegue la interculturalidad, no es un libro que niegue la interreligiosidad. Tampoco es que es un libro que va a pedirnos que seamos interculturales o interreligiosos. Sin embargo, se ve el roce y la penetración
cultural, religiosa, espiritual de otros pueblos por sobre, por ejemplo, el pueblo judío. Y eso está impreso en la Biblia, pero ha sido ocultado de nuestros ojos a pesar de que esté visible. Entonces, ¿la Biblia tiene alguna narrativa intercultural? Digo, para poder entender de que no tenemos por qué deshacernos de las creencias de nuestros pueblos originarios para poder tener una creencia nueva, sino más bien, de alguna forma, incorporar nuestra creencia, ya nuestra creencia central, también a nuestro propio sistema de creencias. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay tensiones respecto del tema. En el Génesis capítulo 1, capítulo 2, no es solo la visión o la cosmovisión del pueblo judío, no, es la cosmovisión de los pueblos mediterráneos. No es solo una visión unitaria, no, los demás pueblos también la tienen. De hecho, ahí ustedes van a encontrar el relato de Noé, una epopeya que es mucho más antigua, que es la epopeya de Gilgamesh, desde donde se toma ese relato para incorporarlo a la creencia y a las prácticas judías. Entonces están incorporadas, está relatado, aunque nosotros no lo veamos, porque obviamente también se nos ha um, ordenado prácticamente que nosotros no investiguemos respecto de las creencias o de algunos otros pueblos que existían también en este tiempo. También tenemos la historia de Jefté, por ejemplo. La historia de Jefté es una historia bastante extraña en la Biblia. Primero, Jefté es un tipo de la Transjordania. Si bien tiene conocimientos o preconcepciones respecto de las creencias judías, estrictamente él no es un judío. Más encima es un malhechor. Y más encima, sus propias creencias lo impulsan, por ejemplo, a el holocausto humano, que es lo que va a hacer con su hija luego, ¿cierto?, de que él ganara una batalla. Capítulo 11 del libro de los jueces. Y aún con todas esas cosas y con todos esos reveses, él pasa a ser uno de los jueces importantes en el mundo judío. Tanto así que en el capítulo 11 también del libro de Hebreos va a estar mencionado, sin que en realidad él haya poseído una creencia pura respecto del judaísmo. También ustedes tienen la historia de Naamán, ¿sí? Naamán el sirio. Este, que va a pedir justamente una sanidad, no rompe completamente con su sistema religioso, sino que va a pedir ir a adorar antes de volver. Ustedes pueden leerlo, después yo les voy a enviar este pequeño ensayo también para que lo puedan tener y ustedes después lo puedan escudriñar tranquilamente. Pero me estoy dando a explicar con lo que digo. Y después, ¿para qué vemos el Nuevo Testamento? Jesús estuvo más cerca de aquellos que no creían a partir del judaísmo que de aquellos que sí creían. De hecho, a quien alaba por su fe son dos personas que no tienen nada que ver con el judaísmo. ¿Sí? Entonces, obviamente, tenemos aquí una... fíjense, ahí me nombra Sergio también, ¿cierto? A el suegro de Moisés, pero también está el mismo Ciro, el Grande, que es considerado un Mesías y no tiene, Ciro, el persa, no tiene por dónde ser judío. Es más, su creencia es el zoroastrismo, la religión monoteísta más antigua de su tiempo, y que obviamente traspasa eso. ¿Qué traspasa? El monoteísmo se lo traspasa al pueblo judío, porque el pueblo judío no va a ser monoteísta
completamente, sino hasta después del exilio. Pero todas esas cosas nosotros no las vemos porque no nos han enseñado a verlas. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento la historia de Jesús en las narraciones en donde él se mezcla con otros que no pertenecen a sus propias creencias, los incluye, los cobija y los acompaña. Pablo va a hacer que justamente aquellos que vienen de otros lados no tengan la necesidad de tener la creencia judía, como por ejemplo en la circuncisión, para poder ser parte del pueblo. Y va a incorporar también enseñanzas filosóficas a su propia propuesta teológica y a partir de eso va a ampliar el horizonte de creencia del judaísmo del primer siglo. Perdón, del cristianismo naciente en el primer siglo. Entonces, la Biblia es un relato que está formado también por este cruce de límites entre aquello que creían los judíos y lo que creían los cristianos en el primer siglo. Para todos aquellos que han estudiado, lo que les voy a decir ahora va a sonar así un poco extraño. Pero todos los que han estudiado teología han pasado por una materia y un curso que se llama apologética. ¿Sí? Han pasado por la apologética. La apologética no nace como una estructura dogmática o en una estructura dogmática. La apologética nace a partir de este roce al inicio del cristianismo, ¿cierto?, con otras formas de creencia, pero un poco para proteger lo que estaba iniciando la creencia del judaísmo cristiano del primer siglo. Pero no nace como una forma dogmática de entender la creencia. Esto va a surgir con posterioridad, con mucha posterioridad, tanto que a partir justamente, ¿cierto?, del siglo XIV, XV, XVI y mucho más apegado todavía a nosotros, siglo XIX, siglo XX, la apologética fue la forma y la manera de adoctrinar al cristianismo para que no pudiera rozarse con ningún otro tipo de creencia. Por lo que la apologética hoy día no cumple la misma razón de ser que su nacimiento. Y la apología terminó resultando ser un tropiezo para poder repensarnos a partir de lo que el texto nos decía. La apología nos frenó, nos puso una muralla. Desde aquí para allá no puedes pasar, porque lo que está del otro lado simplemente es herejía y es malo. Entonces, quienes estudiamos apologética en algún momento, entendimos que el cristianismo pertenecía a una cuestión que deberíamos llamar supremacía religiosa. Es decir, el cristianismo es superior a cualquier otro sistema de creencia. ¿Vamos bien o no? Bueno, espero que vayamos bien. Entonces, en este sentido, las parábolas funcionan como una forma de deshacernos de lo colonial. Porque la parábola no se puede entender desde el dogma. La parábola no se puede entender desde ah, una creencia religiosa en particular, porque no es una creencia religiosa. Parte de la búsqueda de los pueblos por su identidad también. Esa identidad que los identifica con lo que son y el apego que tienen con la tierra, con lo que son, en esa esfera en donde ellos habitan.
Entonces, la parábola se asemeja a muchas tradiciones ancestrales, donde el relato breve transmite verdad comunitaria y ética territorial. Repito, el relato de las parábolas transmite verdad comunitaria y ética territorial. No queremos equiparar los dichos, perdón, perdón, el resfrío también tengo un poquitito. Entonces no quiero equiparar los conocimientos doctrinales, sino más bien el cómo es que ambas cosas son utilizadas de la misma forma, de la misma manera, para poder darnos la posibilidad de leer desde la comunidad y leer también desde el territorio. La Biblia no sustenta una visión desde una sola cultura, tampoco impone una jerarquía religiosa. Esto lo hicimos nosotros, los seres humanos, y no es parte del texto bíblico, aunque forcemos al texto bíblico a decirlo de alguna forma. Les quiero escuchar ahora un momento. Rosita Lila. Pero a nosotros, utilizando la Biblia, nos hicieron abandonar nuestras creencias, nuestra cultura. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora? Porque si la Biblia no se contradice con nuestras culturas, pero las hemos abandonado porque nos dijeron que eran malas y que eran demoníacas y nos obligaron a fuerza de espada, pues, a abandonarlas, ¿verdad? Y si en realidad no eran incompatibles, ¿qué le hacemos ahora? Voy a escuchar a los demás y después seguimos a ver cómo le hacemos. Dígame, Enrique. Nosotros acá en el sur de Chile, en Valdivia, tenemos un sacerdote que es totalmente mapuche, de padre, madre, familia, ancestro, etcétera. Y vivió en pueblo, en gran campo mapuche antes de ordenarse sacerdote. Es una persona maravillosa que usa los términos también, los términos mapuche, que comprende muy bien su espiritualidad y el apego a la tierra, a la Pachamama. Y realmente, y hasta aquí no hemos tenido problemas muy serios con la jerarquía. Por supuesto que él pertenecía a otra diócesis, donde hay más mapuches todavía, y ahí tuvo ciertos problemas con la jerarquía, entonces pasó a nuestra diócesis. Y acá lo tenemos desde hace más de 30 años. ¿Ah? Eso es lo que puedo contar, abierto a las otras culturas, a otras religiosidades. Eso. Muchas gracias por recordarnos a nuestro querido Nelson. Enrique, eh, siempre hemos tenido buenas conversaciones también con él. ¿Alguien más que quiera decir algo? Vamos, vamos, atrévanse, tienen que... Hablen, hablen. Mientras no hablan los demás. Este Nelson también tiene su forma de ser muy mapuche. Eh, Guarda silencio, no respetuoso, etcétera. Y aún, por ejemplo, ante las redes de la iglesia, él guarda bastante silencio. Sin embargo, en las conversaciones personales uno ve su gran riqueza, pero también está impregnado por su propia cultura dominada por el colonialismo. Eso. La tierra para los mapuches significa ñuque mapu. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Atrévanse.
Si no, continuamos. ¿Qué es, hacia dónde quiero apuntar? Primero, Rosita Lira, no puedo dar una receta respecto de qué es lo que vamos a hacer o cómo lo podemos hacer. Eso cada uno de nosotros tiene que buscar. Primero, tenemos que darnos cuenta si estamos equivocados o no. Si no encontramos que estamos equivocados, en realidad va a ser re difícil que podamos cambiar alguna forma. Pero si creemos que es así, entonces nosotros vamos a buscar la mejor forma de poder revincularnos con nuestras propias creencias. Lo que no significa abandonar la que tenemos. O sea, yo creo en Jesús justamente por varias cosas de las que voy a decir ahora. No creo en Jesús porque haya llegado desde el cielo con esta visión mesiánica de crucificarse y salvarme. Yo creo en Jesús por ese vínculo que Él tiene conmigo, pero que tiene conmigo como ser humano, y a partir de lo humano que soy y de lo humano que es Él. ¿Se entiende? No creo, no creo desde su tremenda divinidad, que aunque la pueda tener, va a seguir siendo ajeno a mí. Si Jesús necesitó comer, necesitó plantar. No hizo así y apareció todo plantado. No, tuvo que sudar, tuvo que cortar árboles, tuvo que labrar la tierra. Y eso le costó. Eso lo vincula a mí. Y cuando me vincula a Jesús de esa forma a lo que Él hace, es quien también puedo entender cuál puede ser mi papel dentro de esto. Si Él no despreció a aquel que era diferente, ¿por qué yo tengo que hacer esa diferencia? ¿Y por qué es que, de alguna forma, mi religión ha hecho que yo lo haga? ¿Es mi religión o mi creencia en Cristo? ¿Qué está primero? ¿Qué me vincula con Él? ¿Y cómo es que podemos vincularnos a través también del papel que jugaron nuestros antepasados en todo esto? Entonces, la sabiduría popular del pueblo de Jesús también es parte de la sabiduría popular de nuestros pueblos originarios. Es decir, podemos dialogar entre las creencias de nuestros pueblos con las parábolas que de alguna manera nos relacionan justamente con esta propia creencia. Debemos dialogar entre formas de sabiduría que no son hegemónicas, no es que manden algo, no es que gobiernen algo, son relatos nacidos de la tierra, son memoria colectiva y vida comunitaria. Vida comunitaria. Por lo tanto, es resistencia a todo aquello que pueda ser elitista, a todo aquello que pueda ser abstracto y que tenga tintes coloniales. Jaimito Wilfredo, usted dio su cámara, así que me imagino que usted quiere decir algo. Sí, un poco en línea de lo que estabas, del comentario anterior. Yo creo, por ejemplo, para nosotros acá en El Salvador realmente ha sido bastante complicado, porque aquí realmente voy a decir aquí, los grupos se encargaron de eliminar sistemáticamente el tema de de los pueblos. Todavía sobrevive acá en El Salvador. Hay un Santo Domingo de Guzmán, que es el único municipio que tiene todavía nahuablantes. Y hasta antes de la pandemia, por lo menos se sabía que habían unos 150, 160 nahuablantes, pero algunos de ellos están muriendo. Han habido ahí algunos intentos por recuperar el tema de la lengua, del idioma náhuatl, pero cuestión ahí un poco disfrazada. Segundo, creo que el tema también o sea, y volvemos al tema que decía, la conexión con la tierra.
aquí sistemáticamente o sea, se privilegió la producción agroindustrial, ¿no? La caña de azúcar, el algodón, los monocultivos, ¿ya? Sobre la tradicional milpa, que era el proceso por el cual, digamos, nuestros pueblos realmente cuidaban su alimentación. Y entonces hubo un odio por la tierra, un desprecio por la tierra y por los que trabajaban la tierra. De hecho, aquí el indio, se es indio, se es ignorante, se es con tufo amor, se es activos que se han utilizado aquí. Y entonces, frente a esa presión social, la gente no quería ser india, ni quería ser indio, quería ser ladino, quería parecerse a los dueños del cafetal, ¿no? A los que llegaban en su carro, en su camión, ¿verdad? Llegaban para ver cómo iba la cosecha. Entonces, ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, en 1932, cuando ocurre la matanza con Maximiliano Hernández Martínez en Sonsonate, resulta que eso fue una cuestión donde era erradicarlos y a borrarlos del mapa, ¿verdad? Y todo aquel que se atreviera, ¿verdad?, a llamarse indio, a recordar sus raíces, tenía que ser eliminado. Y por eso tenía que ir a la escuela para educarse, para instruirse. Y ahí en el día de la independencia nos decían que los españoles nos habían heredado el idioma, nos habían civilizado, nos habían traído la modernidad. Y tantas mentiras que de veras, bueno, de las cuales todavía seguimos peleando. Y luego, en esto también la complicidad de la iglesia evangélica y también de la iglesia católica, ¿ya? Entonces, un tanto una complicidad con un silencio de muerte que legitima, ¿ya? O sea, cualquier maltrato, cualquier agresión. Entonces, pero acá, por lo menos aquí, yo sí puedo decir que se está haciendo un esfuerzo de resistencia. Ahora bien, creo que también han pasado otras cosas. Por ejemplo, en Sudamérica ha sido, algunos países han tenido sus grupos, ¿no? ¿Verdad? Y los han conservado así, pero de repente también hubo un momento donde se hizo una oleada, ¿no?, de rescate de todo lo cultural y de todo lo ancestral. Y entonces aquí aquí se hizo una cuestión, lo voy a decir con toda propiedad, ¿verdad? Pero aquí de repente había que buscar a los que tenían rostros más indígenas para ver si hacíamos una pastoral indígena. Pero algunos se atrevieron y por ahí están todavía, ¿ya? Entonces, porque claro, al final, ¿y por qué mencionó esto? Porque tenía que ver con quién financiaba, había plata de por medio. Entonces, allá en Sudamérica les están dando, allá están dando plata. Bueno, entonces aquí también en El Salvador tenemos y vamos a ver dónde los hallamos, pero aquí los montamos, ¿verdad? Perdonen me asumo la responsabilidad de mi comentario, pero no voy a tapar el sol con un dedo, pues, ¿verdad? Pero sí, entonces insisto en eso. Entonces, toda esa complicidad y todo ese juego, entonces también ahí los pueblos también han cerrado filas y dicen, no, señores, el que quiera entender y el que quiera aprender, que reconozca de dónde viene, ¿verdad? Y si no sabe de dónde viene, ¿verdad? Yo recuerdo termino con esto, había un hermano me propuso a mí que yo debería de ser sacerdote maya, ¿ya? Y entonces por mis raíces y toda mi cuestión, y yo dije, bueno, yo ya soy pastor, voy a ser sacerdote maya, y me llamaba la atención. Y a mí me encantó, ¿verdad? Porque yo hablé con un hermano de ahí de la Libertad, un señor chiquitito, ¿ya? Felipe se llama, no sé si estará vivo. Y Felipe comenzó a hablar conmigo y me preguntó de la tierra, de la vida, del fuego, del agua, del viento, de la luz, del calor, del sol. Me preguntó cosas. Y entonces me dijo algo que a mí me llamó la atención y me dijo, vos no necesitas ser sacerdote maya. Vos podés servir desde donde ya estás haciendo tu trabajo. No tenés que hacerte maya. Desde ahí donde estás, tienes que hacer la tarea que te corresponde. Y eso me quedó sonando a mí y yo dije, bueno,
Entonces, algo tenemos que hacer. Muchas gracias, Jaimito. Muchas gracias. Bastante ilustrativo tu comentario, de verdad. Muchas gracias. El tema justamente no es volvernos tal o cual cosa, es respetar lo que hay en nosotros, lo que hemos creído y lo que se ha dañado nuestras creencias originarias por desplazarlas. Y justamente tenemos que recuperar, al menos semánticamente, ¿cierto? Y apropiar a nuestros pueblos originarios de una religión conectada con quienes son. Y cómo de alguna forma nosotros tenemos que revalorar eso para reconectarnos también con quienes somos. No somos de la nada, no creemos de la nada, traemos también un conjunto de creencias desde abajo. Entonces, am, vuelvo a repetir, las parábolas funcionan en ese sentido justamente como esta reconexión, porque, vuelvo a decir, ustedes no van a encontrar las parábolas en los profetas, en alguna parte, no van a encontrar un dicho religioso respecto de las parábolas, porque no lo son. Están conectadas con la vida de la gente, están conectados con la vida de las personas, y es ahí en donde justamente se acerca a nuestra sabiduría popular, a nuestro pueblo originario. Por lo tanto, la sabiduría popular no se define por su origen religioso, sino por su modo de habitar la vida. No se define por lo religioso que puede hacer, sino por la forma en la que vivimos y cómo hemos decidido vivir. Así es que de alguna forma tenemos que reconectarnos. Una cuestión muy importante que se vincula entre la sabiduría popular de nuestros pueblos y las parábolas es la transmisión oral, la recuperación de la memoria y la fórmula de utilizar el relato como herramienta pedagógica. ¿Sí? Es oral, es una transmisión oral, no es una cuestión que vayamos a ir a algún escrito y decir, mira, aquí está este dicho. Si bien después se pudo haber escrito, y aunque los mayas tienen mucho más avanzado eso que muchos otros de nuestros pueblos, sin embargo, no vamos a encontrar estas cuestiones escritas, porque son transmisión oral, se traspasa de generación en generación. El, el abuelo se la traspasó al padre, el padre se la traspasó al hijo, y lo hizo mientras estaba sembrando, mientras iba caminando, mientras estaban haciendo. ¿Dónde cuenta Jesús las parábolas? ¿En el templo? ¿En la sinagoga? ¿O en qué lugar? La parábola, Jesús no la transmite en el templo, Jesús no la transmite en la sinagoga, la transmite en el camino, con la gente, alrededor de la gente, a la orilla del mar, en una casa, con una familia. ¿Me estoy dando a explicar? No, esta transmisión oral que Jesús hace no es una cuestión en el vacío de la no habitabilidad, sino que más bien en la concentración donde la gente está, donde la gente habita, donde la gente, ¿cierto?, se reúne. Y en este caso se reúne para poder escuchar estos relatos. Y estos relatos van a formar criterios de vida, el cómo es que yo debo vivir. Entonces, dígame, Julio, por favor. Lo hemos escuchado poco a Julio, así que vamos a escuchar a Julio cuando encuentre el botón del micrófono. Yo no te puedo dar el ¿Estás micrófono desde muteado? aquí, Julito. Sí, pues ahí sí. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, Julito.
Bueno, no sé en qué problemas voy a meter con lo que voy a con las ideas que trataré que me están invadiendo ahorita la mente. Espero no ofender a nadie, pero mm, cuando estamos relacionando las parábolas con digamos, con la tradición de con nuestras tradiciones ancestrales, siento como que estamos cruzando una receta para hacer pan con una manual para reparar bicicletas. No tienen mucha cosa que ver. Lo ancestral, por lo que medio he entendido, no es solo una transmisión oral, también es una transmisión vivencial. ¿Mm? Y desde el espacio por ejemplo, por este espacio que se pretende hacer algo o pretendemos, no sé si contaminar lo que ellos tienen o acomodarlo a las parábolas. O sea, no sé qué tan conveniente va a ser, pero como que una cosa no va con la otra. Yo más bien diría que solo hay que respetar lo que nuestros antepasados tienen en sus culturas. Y bueno, nosotros podemos hacer ahí un cruce nada más a ver cómo estamos. Porque precisamente cuando iba a hacer el ejercicio de la parábola que podemos hacer, no sé cómo me leíste la mente, pero he encaminado en esta línea de cómo nosotros, me digo nosotros, bueno, aunque yo no soy religioso, pero me incluyo porque estoy, ¿cómo diría? Tal vez influenciado por el cristianismo, por no decir intoxicado, pero de repente me pone aquí de que el cristianismo, desde de la historia que conocemos, no ha sido que ha venido a ayudar a nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Ha venido a someterlos. Y de repente me entra el sentimiento de que como que yo estoy continuando con esa misma línea, o estamos continuando con esa misma línea desde otro espacio, desde otra dimensión, o desde otra manera. Pero ellos tienen su propia dinámica de vida, que no es igual a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, mm, solo quería hacer el comentario porque de repente a cualquiera le puede despertar la inquietud también de qué camisa nos estamos poniendo, si la de rescatarla un poco o respetar la cosmovisión de nuestros antepasados o influenciar esa cosmovisión con lo que ya tenemos como cristianismo. Casi me viene haciendo el ejercicio de antes que cruzaron las fiestas paganas con las fiestas cristianas, ¿verdad? No sé, yo desconozco mucho de los temas de teología, pero a mi poco entender ahorita, eso es lo que genera en mi mente toda esta cuestión que estamos trabajando ahorita, que no vayamos a caer en un problema muy complicado. Pero si ofendo, pues ahí me disculpan, pero tengo un gran montón de confusiones ahorita en mi mente, pero por ahí va la línea de lo que estoy padeciendo ahorita. Gracias, Marco. Gracias, gracias, Julio. Enrique, después yo contesto. Me gusta la idea, me gusta lo que planteó Julio en parte. Eh, el que nosotros lleguemos a ser colonizadores de los pueblos nativos depende de nosotros. Yo creo que aquí cuando hablamos de las parábolas, etcétera, estamos hablando de personas que siendo de origen nativo, original, con su cosmovisión general, se han convertido en creyentes católicos por la forma que sea y están formando parte ya de la comunidad nuestra. Y ante eso decimos nosotros, así me da la impresión de lo que estamos hablando, nosotros le decimos, qué bueno que tengas esa visión antigua como base y que ahora creas en esto otro. Y que haya ni somos mezclados, combinados, sino que es una combinación. Yo creo que cuando hablamos aquí, ahora, si nosotros salimos a conquistar y a tirarnos a estos pueblos originarios, llevando la Biblia en la mano, actuando activamente, por supuesto, yo creo que ahí estamos colonizando.
Pero aquí me da la impresión que estamos hablando con aquellos que ya están dentro de nuestras comunidades, que ellos mismos se han acercado por nuestro testimonio de forma de ser, de forma de manifestarnos y no por... Gracias, Enrique. Te quedaste pegado un ratito y no te alcanzamos a escuchar lo último. Ya. Ujú. ¿Será necesario plantearlo? No, en el Pero sentido escuchemos de... porque ya más o menos entendí lo que quisiste decir, así que vamos a escuchar a Juanito Hernández y Ya, después perfecto. continúo. Ah, es que se plantea un problema bastante escabroso y es el siguiente: ¿cómo ayudar a los que han sido arrollados por la conquista y por el colonialismo? Y cómo también nosotros podemos ayudarnos, porque de alguna manera, si estamos entre las clases menos desfavorecidas, pues somos objetivo de ese arrollamiento, de esa agresión. ¿Cómo? Pues crear fortalezas para la resistencia de los pueblos, la resistencia nuestra, o para decolonizar. Y eso pues tiene muchos desafíos. Y uno de ellos es honrar o- y, si es posible, ayudar a rescatar los valores ancestrales, me parece a mí. Y eso no quiere decir, porque nuestro amigo Julio hablaba del sincretismo, yo creo que el asunto es tener una identidad clara de quién soy yo y poder entender la identidad de los demás, respetarla, honrarla, no negar lo mío, pero también aceptarlo de los demás. Es decir, una forma más humana, más horizontal, más fraternal, si se quiere decir. Muchas gracias, Juanito Hernández. A ver, primero el sincretismo, y déjenme decir una barbaridad, pero ¿ustedes creen que existe alguna religión que no sea sincrética? Creo que no, creo que no. Es difícil. De hecho, el cristianismo ya es una forma de sincretismo, porque tiene, cierto, creencias judías con incorporación de agentes, entre comillas, paganos, con filosofía griega. ¿Y por qué digo con algunos símbolos paganos? Porque la Navidad no corresponde a ninguna otra cosa que no sea esa. Por ejemplo, todos celebramos la Navidad y qué linda que es la Navidad. De hecho, de las partes del año que más nos gusta, qué lindo cómo se ve todo. Por lo tanto, el sincretismo en sí no es malo, porque es parte de todo aquello que nosotros hemos vivido y hemos tenido durante mucho tiempo. Que de alguna forma la reformulación de creencias ancestrales se hayan juntado con el catolicismo, por ejemplo, es una cuestión que también sirvió como elemento colonizador, obvio. O sea, ¿cómo lo hacemos? Si están tan arraigados, entonces incorporémosla. De alguna manera la incorporamos, entonces la transformamos. Esa fiesta pagana la transformamos en una fiesta religiosa cristiana. Nosotros aquí en Chile tenemos varias. Entonces, y yo sé que ustedes también las tienen en Centroamérica, así que no es extraño lo que les estoy diciendo. En segunda instancia, querido Julio, en ningún caso yo dije que estaba equiparando las creencias ancestrales a las parábolas. No, dije que tienen puntos de tope, o más bien, donde se topan, donde se conectan. Primero, tenemos que, Julito, repensar las parábolas desde fuera de la religión porque no son religiosas, son conocimiento popular. ¿Y qué es lo que es la creencia ancestral? Digo,
vinculada con la tierra, que son el elemento esencial de las parábolas, sino creencia popular. Lo que Jesús enseña no es conocimiento religioso, Julio, es conocimiento popular, en donde está la semilla, donde está el labrador, donde está la tierra, ¿se entiende? Entonces, no estoy equiparando una cosa con la otra. Tampoco es un elemento colonizador nuevo. No, porque estoy diciendo que justamente una cuestión que tú dijiste es que nosotros debemos de revalorar lo nuestro, lo ancestral, y no dejarlo de lado, no rechazarlo, no demonizarlo. Porque si demonizamos nuestras creencias ancestrales, entonces no tendríamos por qué no demonizar las parábolas, que también son conocimiento ancestral. ¿Se entiende? Es a partir de eso. Ese es el tema. ¿Y por qué hablamos entonces en este caso de las parábolas a partir de eso? Porque las parábolas justamente tienen ese elemento colonizador posterior, en donde se desvincula a la parábola con el eje central, que es el territorio, la tierra y el ser humano, y se vincula al individualismo, a ese progresismo que tuvimos que vivir, en donde el desarrollo justamente desvincula al ser humano de su esencia. Y esa esencia es lo que todos nosotros vivimos de la tierra, querámoslo o no, aunque estemos vestidos de plástico. Seguimos comiendo, aunque no sea todo orgánico, pero seguimos comiendo el fruto de la tierra. Y por lo tanto tenemos que revincularnos. Sin embargo, tenemos que aprender a releer las parábolas de esa perspectiva insurgente que no nos habla de un individualismo exacerbado, religioso, sino que nos habla de ese compromiso comunitario que las parábolas tienen y que las podemos vincular a las creencias ancestrales, cosa que vamos a pasar a Mm. hacer ahora. No sé si me explico, Julio. No estás muteado, así que tú puedes hablar. Habla nomás. Ya, no. Sí, 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 está bien. Satisfecho así con los argumentos son, ya le encuentro más sentido a la cuestión. Es que de repente a mí se me hacía la idea de que, se me escucha, ¿verdad? Sí, señor. Se me hacía la idea de que, como, bueno, no, tampoco estuve en la época de nuestros antepasados, ¿verdad? Pero de repente digo, bueno, y si ellos probablemente tenían aquí su paraíso y fueron influenciados y fue maltratado ese paraíso y fue destruido ese paraíso, en todas sus dimensiones, en lo natural, en lo social, en sus leyes, en sus creencias, ¿verdad? Tenían su paraíso, supongo, y con la influencia que tuvimos, pues como que fue destruido gran parte de eso y de repente digo que si llegamos con esta tendencia cristiana que tenemos ahora, de repente si nos metemos bastante en el mundo de nuestros antepasados, al final vamos a querer llegar a aceptar mejor el paraíso que ellos tenían en comparación a lo que estamos viviendo dentro de esta dinámica religiosa o cristiana, ¿verdad? Pero así el argumento ya es válido y sí, 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 me satisface. Gracias a todos y gracias, Marco. De nada, Julito. De todas maneras, cuando nos volvamos a ver en mayo probablemente, me recuerdas para explicarte con un garrote. No, mentira. Ok, hecho. Julito. Creo que, que Julito con Julito y Jaime Wilfredo hemos hecho una buena amistad también y ha sido un buen cruce con Julio también de conocimientos y cosas así. Así que gracias, Julio, por estar. Bien, voy a pasar entonces a ver algunas parábolas para que más o menos entremos en este contexto. Ah, solo quiero decir una cosa más respecto y a repetirla, que el lugar central de
de ambos territorios, de las parábolas y de las creencias ancestrales, es la tierra. La tierra es el sentido, es el lugar de sentido que tiene. Entonces, este punto resulta especialmente crítico frente a lecturas cristianas que han espiritualizado el reino hasta desligarlo del territorio. Es decir, cómo es que una lectura espiritualizante nos desligó de la realidad de que el reino se debe de vincular con la tierra, porque se debe de vincular con el aquí y el ahora, y no con el posterior, no con el más allá, no con una cuestión que no existe, porque Jesús habló de que el reino de los cielos se había acercado en el aquí y en el ahora de las personas. Por lo tanto, debe de estar ligado al territorio. Esto ayuda a facilitar procesos en donde vamos a luchar por el despojo y vamos a luchar en contra del extractivismo. Y aquí Santiago, donde sea que esté, debe decir amén. Voy a volverlo a decir a ver si Santiago dice amén. Debemos luchar en contra del extractivismo legitimado justamente por una religión que se desligó de la tierra. Y no dijo amén Santiago, así que me acabas de defraudar, Santiago. Me decepcionas. No, mentira. Es que Santiago y la comunidad luterana también están muy relacionadas justamente con la lucha por el territorio. Por eso lo decía. Así que gracias por lo que están haciendo Santiago, ustedes y el sínodo luterano. Amén. Ay, gracias, Briseida. Ahí salió la mente. Estaba más cerquita. Bien, algunas parábolas que vamos a... Después ustedes van a poder ver el documento completo y analizarlo todavía mucho más. La parábola del grano de la mostaza. Lo pequeño como fuerza transformadora. La parábola del grano de mostaza no celebra el crecimiento desmedido y la acumulación, sino justamente lo contrario. Está vinculada a lo pequeño, a lo vulnerable y, entre comillas, a lo miserable, a aquello que es muy pequeño. Entonces, la imagen apunta justamente a eso mínimo, a eso frágil, a todo aquello que de alguna manera se desprecia, pero que presta y genera abrigo y vida a aquello que luego la va a rodear. En clave popular, el reino no avanza por una expresión imperialista gigante. No, el reino avanza justamente en lo despreciable e insignificante. Esta lógica, dialoga con relatos originarios donde lo pequeño, lo cotidiano y lo aparentemente insignificante sostiene la vida. Como por ejemplo, un dicho latinoamericano que dice, grano a grano se llena la troje. Yo no tenía idea qué es la troje, así que tuve que buscarlo. Y es un pequeño granero en donde se va agregando y se va acumulando la semilla. No son enormes graneros, sino son más bien graneros pequeños. Entonces, este proverbio pertenece al campesino latinoamericano y expresa justamente aquello que es pequeño y persistente va a ser el sostenedor de la vida. Generalmente, la parábola de grano de mostaza, nosotros después lo amplificamos, o sea, no nos quedamos en el grano, ya después lo convertimos en árbol frondoso y todo lo demás. Pero la parábola solo apunta a aquello que es pequeño. Y esto está vinculado a la creencia justamente de nuestros pueblos, en donde apuntan no a la acumulación desmedida, sino más bien a que esto, lo pequeño, puede ser aquello que sostiene la vida. No la expansión inmediata, sino esta fórmula de la paciencia a través del tiempo. Voy a leerles otra y ya de ahí vamos a ir terminando. La oveja perdida, y aquí quiero que nos detengamos un poquitito.
La oveja perdida. Frecuentemente leída en clave individualista, Dios busca a cada persona para que no se pierda. Esta parábola puede leerse también como una crítica a sistemas que aceptan la pérdida de algunos como una cuestión inevitable, es decir, es necesario que algunos se queden en el camino. Pero ¿apunta la parábola a eso? ¿Hacia dónde va? Vinculada con el conocimiento ancestral, hay un dicho ya que dice, cuando uno falta, el ayú se quiebra. ¿Alguien sabe aquí qué es el ayú? Jaimito Wilfredo tiene que saber. Bien, el ayú es las familias vinculadas entre sí con alguna relación entre ellos. ¿Ya? Cuando falta uno, entonces ya el ayú se quiebra, es decir, este vínculo familiar, este grupo que hemos armado en torno a la familia, se quiebra, ya no existe, ya no es igual, no es lo mismo. Pero esta parábola generalmente la hemos leído solo con una mirada evangelística, es decir, que hay que dejar las 99 en algún lugar y volver por la oveja perdida. Y esa oveja perdida es la oveja, podríamos decir, negra. La palabra perdida no es que se extravió, es perdida porque es pecadora. ¿Se entiende? Y se fue, no está, no se quiso perder. Pero ¿cómo podríamos leer esto desde otra perspectiva? ¿Cuáles son los personajes que componen esta parábola? Vamos a leerla. Lucas capítulo 15, versos del 3 al 7. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entiéndase pecadores no desde la perspectiva que nosotros entendemos los pecadores hoy, sino de aquellos que no pertenecían a los fariseos, a los publicanos. ¿Se entiende? Nosotros, los pecadores, lo entendemos, no, porque ese tipo hizo tal cosa, qué sé yo, asesinó a alguien, o engañó a alguien, o le mintió a alguien, no. La perspectiva del pecador es muy distinta en el texto a lo que nosotros hemos venido viendo durante tanto tiempo. Entonces, volvemos a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Los publicanos están contados dentro de aquellos que justamente son excluidos por las clases oligarcas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Los publicanos eran odiados por la gente. Los publicanos eran personas prácticamente desechadas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Vuelvo a repetir, pecadores y publicanos deben de ser entendidos bajo la lógica de que no son fariseos, de que no son escribas, de que no son sacerdotes, ¿sí? Que no pertenecen al sistema religioso imperante. Así debe de leerse. Entonces, a Jesús se le juzga por eso y Jesús les dice una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, no la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y aquí les digo, y esto ustedes tienen que relacionarlo con el versículo inicial,
se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores. Entonces, el 7 debe de leerse en esa clave. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿De qué deberían arrepentirse? ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es la clave del arrepentimiento? ¿Y por qué Jesús no, en realidad, no le dice a los fariseos y a los escribas que están mal, sino que sí, ellos sí son justos? ¿Y por qué la clave no está en los justos, sino en los pecadores y los publicanos? Y esto debe de llamarnos la atención porque este, este, am, esta parábola debe de ayudarnos a entender la comunidad como un todo, en donde no hay excluidos. Los publicanos y los pecadores del inicio son los que comen con Jesús, son los que están con Jesús. Fíjense, siempre hemos puesto el acento en la oveja extraviada, pero ¿quién extravía la oveja? ¿Qué nos dice el texto? ¿Quién perdió la oveja? ¿La oveja se quiso perder sola o fue el descuido del pastor? Fíjense, volvamos a leer. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, quién la perdió? Uno de vosotros. ¿Se perdió sola? No. ¿Se quiso perder? No. Fue el descuido de uno de vosotros. ¿Entienden la vinculación que hay entre unos y otros? ¿Cómo es que todos están y todos forman parte de un todo? Dígame, Enrique. Ah, es que diste el micrófono. ¿Y cómo descubrimos el todo? Hay una clave muy, pero muy sutil en el texto que nosotros no hemos leído. Para poder entender que el texto está desarrollado en la vinculación comunitaria y no en la exclusión comunitaria, debemos de entender el número. El número es el 100. El 100 en el judaísmo funciona en clave de hablarnos y decirnos, ¿cierto? Y nos habla acerca de la totalidad. Representa la plenitud, la perfección, la realización espiritual y la superación de los límites físicos. ¿Me estoy dando a entender? La oveja que se extravió, la oveja que se extravió no es distinta a las otras ovejas, es igual. No es una excluida, es una que ya pertenecía al rebaño, ¿se entiende? Entonces, la parábola leída desde esta perspectiva no habla acerca de que vayamos a ir a buscar a esos que no están y que son salvos y toda la cosa, sino que nos habla de cómo es que las comunidades deberían de verse incluidas. Y deberíamos nosotros apostar a la inclusión y no a la exclusión de ellas, a partir de la creencia de los fariseos y de los escribas, que obviamente entendían que solo algunos podían ser parte del número 100 y no todos. Aquí el 100 es la representación de la totalidad,
de aquello que es perfecto. El problema está que como no conocemos la numerología judía, nos perdemos simplemente en hablar acerca de 99 y vemos el número y la cosa y la otra que anda perdida por ahí, pero sin embargo no entendemos que aquí nos está hablando de un núcleo. Y para Jesús, en ese sentido, los publicanos y los pecadores siguen siendo parte de ese núcleo, de ese sistema, de esa comunidad. Está hablando de un sistema que no es excluyente, sino que es incluyente, que debe de entender de que todos formamos parte de ese todo y que obviamente todos nos debemos de relacionar. De ahí que cuando falta uno en la familia se quiebra. Es lo que dice el refrán de nuestros pueblos originarios. Solo basta que uno no esté para que la familia deje de ser familia. Pero nosotros hemos entendido este texto solo en clave evangelizadora, en donde tenemos que ir a las almas perdidas para poder recuperarlas y traerlas al rebaño, cuando el texto no está hablando de eso, sino que nos está hablando de cómo es que todos pertenecemos a este todo, y si hay uno que está fuera, entonces el todo ya no es perfecto, ya no es vinculante, sino que es excluyente. Y nuestros pueblos lo entendían muy bien, asimilaban muy bien todo esto y obviamente lo aplicaban a la vida comunitaria, de tal forma de que justamente todos se cuidaban. El sábado leí el prólogo de un libro que tiene mi hija, justamente que habla acerca de cómo es que deberíamos tratar a la infancia. Y uno de los puntos que me pareció muy simpático del prólogo es que re- remonta esta preocupación por la infancia a los pueblos cazadores y recolectores, en donde el infante justamente es parte de la comunidad, no es ajeno a la comunidad y no es solo am, patrimonio de los padres el criarlo o el acompañarlo, sino que es parte de toda la comunidad y toda la comunidad aporta a su crecimiento. Y eso era cuando éramos cazadores recolectores, todos preocupados del todo. Nos hemos dejado de vincular con nuestros credos originarios, con nuestra forma de ver la vida a partir de las comunidades originarias. Lo que nos hizo fue individualizar tanto el texto que al final el texto por sí solo se fue deslegitimando y solo sirvió para una cosa, y no para aquello que probablemente fue el primer sentido colectivo que tuvieron y esa vinculación de los unos con los otros. Ojalá podamos recapturar aquello que hemos perdido, releerlo, darles otro sentido y ayudarnos a que justamente nuestro cristianismo sea un poco mejor que aquello que en algún momento nosotros tuvimos y que lo pensemos desde la perspectiva de Jesús, quien se sentó con publicadores, o sea, con publicanos y con pecadores. Que tengamos nosotros la posibilidad también de incluir a aquellos que están fuera, de amar a aquellos que nadie ama, de acompañar a aquellos que nadie acompaña. Que Dios les bendiga, les escucho en sus últimas apreciaciones. Creo que el cristianismo eh, se ha puesto como tanto egoísta y también yo creo que también autosuficiente, eh, porque no legitima, por ejemplo, un culto por ejemplo, de los mapuches, el, el guillatún, por ejemplo,
no pensar de que solamente mi culto es el válido y no creer que ellos también pueden enseñarnos a nosotros de su espiritualidad, pueden enseñarnos mucho a nosotros de cómo también nosotros debemos hacer nuestra espiritualidad. Entonces nos hemos vuelto sectarios en cierta forma, pensando de que nuestra espiritualidad es la única, es la mejor y todo eso. Entonces, eso ha impedido que nosotros podamos también poder entender de que su espiritualidad también es válida. Eso. Muchas gracias, Sergito. ¿Alguien más? Bien, parece que hoy día no hay muchos comentarios. Oh, dígame, Rafael Mengíbar, por favor. Hola Marco, ¿cómo estás? Aquí estamos, amigo. ¿Cómo seguís? Mejor, gracias a Dios, gracias. Qué bueno, me alegra mucho escucharte. Bueno, has dado muchos clics ahora en esta clase sobre cómo entender las parábolas. Me interesa muchísimo. Eh, Como tres cosas de lo que has dicho me llamaron muchísimo la atención. Lo primero es el tema del todo, estar todos y todas en, en el proceso. Es decir, eh, si falta uno, se quiebra la familia. Me gustó mucho esa parte, muy interesante. Lo otro es el tema de el apego con la tierra, o sea, el tema de ver el reino a partir de la tierra misma, del polvo. Entonces, me llamó mucho la atención ese elemento también. Y el otro elemento que me llamó mucho la atención también es el tema no religioso de las parábolas, o sea, eso de verle en un sentido de propiedad territorial, o sea, más el tema de la defensa permanente que hay de los pueblos por sus territorios. Entonces, el daño que está haciendo contra ríos, cuencas, creo que eso es muy importante y que se ve como subversivo. Yo creo que las parábolas en ese sentido sí son subversivas en ese sentido, de, de estar subvertiendo la realidad que está pasando en los territorios y hay mucha gente que está siendo perseguida y todo eso por este tipo de trabajo que se hace en los territorios. Y es importante que las iglesias ven un sentido diferente a esa lucha, porque lo ven como la iglesia no debe meterse en ese tipo de cosas, porque no es un asunto de iglesia, sino un asunto de la comunidad nativa que tiene que defender ese tipo de cosas de territorios. Es bien importante esto porque lo que acabas de decir es que la iglesia debe estar, que bueno, no la iglesia como institución, sino la gente como iglesia, defendiendo los territorios que deben defenderse. Y me interesó mucho la parte que decía de esta parábola de la oveja perdida. Nosotros como pastores hemos predicado varias veces de esta parábola y le hemos dado un sentido completamente religioso. Y creo que con esta mirada que acabas de hacer, yo tengo una perspectiva diferente a cómo ver la parábola a partir de tu razonamiento que hacías. No la oveja que se perdió, no que alguien la perdió. O sea, esos elementos que, que colocaste ahí son bien claves para poder entender que, que si no están todos, falta algo, falta ese elemento importante. Yo creo que mm, y veo a un Jesús este, interesado en crear otras parábolas que tuvieran que ver con otras temáticas que también está ahora sucediendo y que seguramente él sabía que iba a suceder. Por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema migratorio, el tema de los autoritarismos, gobiernos autoritarios, el tema de ideológico, también el tema de las culturas, o sea,
la propia guerra que hay, yo no la llamaría guerra, sino a los desacuerdos que hay entre las mismas culturas nativas. Por ejemplo, aquí en El Salvador, por ejemplo, hay grupos que se dicen que son los originarios, que son los que tienen la verdad, la deidad, todo eso, siendo de la misma raíz. Entonces, creo que Jesús quiere romper con todo eso y llamar a decir que no es el nombre, que no es el origen de dónde está, sino el concepto mismo de defender lo que nos importa defender, la tierra, el polvo, el agua, las cosas que deben estar ahí. Muchas gracias, Marco. Te veo mejor y eso me alegra también, igual que las parábolas. Gracias, Rafael, gracias, gracias, amigo. Bien, les agradezco mucho su presencia esta noche, que Dios les bendiga muchísimo y nos encontramos el próximo lunes con la última clase de esta serie respecto de las parábolas. Que tengan una linda noche y que tengan una mejor semana a partir de mañana. Nos vemos. Chao, Marquito, que Buenas te noches. recuperes bien. Un abrazo. Gracias.